¿Estás? Bueno, primero quiero empezar por excusar al ministro Mauricio Liscano, que por momentos de agenda totalmente que se escapan de sus manos, me ha pedido que los acompañara en este gran evento y que pudiera transmitir de manera adecuada, espero, todo lo que se está haciendo en el gobierno nacional alrededor de inteligencia artificial. Antes quiero agradecer a María Claudia Rey, vicepresidente de ventas Cluster Andino, a Leonardo Barbero, presidente Fiber Sirion, a todos los presentes del sector de la infraestructura digital, a los medios, a los invitados especiales. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y somos conscientes de que estamos en un momento crítico donde quizás podamos tomar decisiones desde el punto de vista de la política pública que manden señales adecuadas al sector empresarial, al sector privado, a la sociedad civil, de cómo podemos utilizar la IA, de cómo podemos desarrollar los ecosistemas, fomentar los ecosistemas y, más importante, ¿por qué no?, cómo podemos avanzar quizás hacia una producción de la inteligencia artificial en Colombia, volviendo a Colombia líder regional en estos aspectos. De hecho, hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de construir algo que llamamos la Ministerial de Inteligencia Artificial. 33 ministros y delegatarios participaron, 19 países, 17 firmaron o adoptaron lo que ahora se conoce como la Declaración de Cartagena, donde tocamos varios de los temas que aquí vamos a hablar. Permítame ir muy rápido en algo que ustedes conocen muy bien, pero que nos va a permitir avanzar un poco en los diferentes aspectos de por qué esto es crítico y por qué estamos justo en un momento donde debemos actuar demasiado pronto. Ustedes saben esto y es a nivel mundial, ya la IA está, cada vez avanza más rápido, la adopción ya no se mide en años como otras tecnologías, sino en semanas, quizás sí mucho meses, pero también la inversión y la generación importante de mercado, como los que están allá en esa barra que crece exponencialmente a lo largo de los diferentes años, pero además es reconocido por las diferentes empresas multinacionales a nivel global que la rentabilidad puede incrementar significativamente en la generación de ingresos, pero también incluso en las mejoras en los procesos para reducir costos y mejorar la situación de producción o, por qué no, de comercialización de los productos. Pero además, no solo nos estamos enfrentando a lo que ya estamos trabajando sobre la IA, sino que la ola que sigue, los modelos fundacionales, los transformers, quizás van a llevarnos a un nivel de desarrollo aún mucho más fuerte de este mercado. Rápidamente, la TAM incluso, pero en general los países de la OECD y los países desarrollados, las empresas ya vienen adoptando. Son muy pocas el rojo que dicen que no consideran o no han considerado adoptar algún proceso de inteligencia artificial. Y tenemos básicamente un proceso que ya están dando en muchas empresas a nivel mundial. Sin embargo, ¿qué pasa en Colombia? Quiero detenerme un poco acá porque es donde queremos avanzar fuerte. El sector manufacturero en Colombia no ha adoptado, o al menos ha venido tomando mucho tiempo en un proceso lento, la adopción de tecnologías IA, incluso aquellas que son mucho menos demandantes en, digamos, en avance, que sería la tecnología de inteligencia artificial generativa. De hecho, solo el 7.5% de las empresas ha incorporado alguno de sus procesos. Y cuando entramos a mirar el sector comercio, el sector servicios o el sector manufacturero, aquellas que han implementado modelos LLM son muy pocas y en general, lo cual no es malo, pero nos invita a ver cuál va a ser la capacidad de mercado que se genere. Las empresas lo están adquiriendo y no lo están desarrollando al interior de sus capacidades. Obviamente esto cambia con las tendencias y las empresas son jóvenes,
de pronto adoptan un poco más. Si las empresas son más grandes, adoptan un poco más. Si las empresas están atadas en sectores tecnológicos o que han tenido una experiencia de escala de adopción de tecnologías, por ejemplo, hace unos 15 años, adopción de Ethernet o otro tipo de acciones, o incluso si ya han empezado a hacer economías digitales dentro de sus empresas, pues obviamente están más tendientes a adoptar tecnologías IA. Sin embargo, nos preocupa mucho que el 42% aún considera que esto no es útil. Estamos hablando de esto del 2023, 2024. Los costos son muy altos. Esta es la parte donde el Estado podría trabajar y lo necesitamos a ustedes desde el sector empresarial. Quizás para muchas de estas empresas, en particular MIPYMES o incluso medianas, adoptar tecnologías IA puede ser muy costoso o no tienen experiencia en su uso, como lo expresaba antes. Pero hay buenos esperanzas de que se pueden avanzar de manera significativa. Conocemos el caso de Rappi. Bossi principalmente maneja inteligencia artificial en sus call centers, o Agrodata AI, que también facilita la toma de decisiones para campesinos. Aquí hay una apuesta muy grande del gobierno nacional. El gobierno nacional le ha apostado en una de sus transformaciones, lo que se llama seguridad alimentaria, todo un desarrollo fuerte en agrotech. Y aquí deberíamos trabajar de la manera mancomunada entre el sector privado y el sector público. ¿Cuáles son las estrategias claves? Esta ha sido una de las visiones como el ministro Mauricio presenta su trabajo. Es la estrategia que está basada primero en lo que corresponde a lo que sería el Plan Nacional de Desarrollo, las 5 transformaciones del Plan de Desarrollo. ¿Por qué el Plan de Desarrollo? Porque el Plan de Desarrollo nos define las estrategias que se puedan agrupar a nivel de Estado, a nivel de gobierno, y en ese sentido, seguridad humana y justicia social, desarrollo, derecho humano a la alimentación, ordenamiento del territorio alrededor del agua, convergencia regional y transformación productiva, internacionalización y acción climática. Esas transformaciones están al lado de la estrategia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta estrategia, lo que está en violeta, es lo que está definiendo las grandes apuestas del COMPES de inteligencia artificial que se ha venido trabajando con el Departamento Nacional de Planeación, liderado por MINTIC, liderado por MINCiencias, y que queremos coordinar a lo largo de los diferentes sectores del gobierno y diferentes ministerios. Principalmente investigación. Quizás no podamos avanzar rápidamente, quizás no estemos en el momento de generar modelos fundacionales, pero sí necesitamos tener la capacidad de hacer esa transferencia de conocimiento y necesitamos generar ecosistemas a nivel de Colombia, de empresas, MIPYMES, de generadores, de startups que nos permitan a nosotros poder bajar y construir y adaptar esos modelos fundacionales a las capacidades y necesidades que requiere el país o la región y ofrecer una capacidad de desarrollo. Investigación y desarrollo se necesita para poder avanzar en esto. Por eso hay una apuesta grande tanto de MINCiencias, tanto por parte de MINTIC. En particular, la apuesta a las facultades de inteligencia artificial. Ahorita los explico un poco más en detalle. Desarrollo y productividad, por eso estamos acá. Si nosotros no somos capaces de hacer el enlace entre las apuestas de política pública, las inversiones que estamos haciendo, con las capacidades de atraer la inversión. Nosotros tenemos algunos estimativos que se hacían en el DNP en su momento, que era que si invertíamos $1 en todo lo que era transformación digital, en todo lo que era conectividad e inversiones digitales, podríamos atraer hasta más de $3 por parte del sector privado. Incluso en la cadena de valor podía tener un multiplicador más alto. Gobernanza, necesario para poder trabajar, lo hicimos muy fuerte en la ministerial de hace 2 semanas, tratar de tener esquemas de gobernanza claros, reglas claras, regulación flexible que permita el desarrollo y la producción de inteligencia artificial. Y finalmente educación y democratización. Esto no es menor. Si no hay capacidad de apropiación, ahora hablaban de la necesidad de poder hacer que ocurran cosas, se necesita democratización, apropiación y trabajo. En eso lo estamos trabajando en lo que llamamos los habilitadores, datos, tenemos fuerte una ley de datos, financiación, estamos apostándole no solamente
a construir infraestructura, hacer conectividad, garantizar que con conectividad podamos generar este ecosistema, sino que también queremos trabajar, presentarle a el gobierno desde Mintic una posibilidad de generar incentivos adecuados para la creación y la producción de inteligencia artificial. Diplomacia, aquí hemos trabajado muy fuerte. Cuando nos miran el índice latinoamericano, nosotros, Colombia, ha avanzado de manera significativa en entender con todos los estándares internacionales la capacidad que tiene el país para poder adaptar regulación adecuada cuando sea necesario, pero adaptar buenas prácticas, buenos avances de dónde podemos usar y cómo usar la inteligencia artificial, cómo poder crearla, cómo poder desarrollarla. Tenemos infraestructura, le corresponde al Mintic desarrollar toda su expuesta de conectividad. Muy fuerte lo que está haciendo el ministro es construir una plataforma grande, que es la estrategia que yo dirijo, donde podemos tener centros país, que son facultades y centros de producción y enseñanza de la IA. Está el de Zipaquirá, está el de USME. Se creó la facultad de inteligencia artificial. Hace una semana se inauguró el proceso de construcción en la Universidad de Caldas. Y se van a construir alrededor de 70 lo que llamamos centros potencia, que son una especie de células que ponemos en el territorio, en particular en ciudades intermedias, para poder habilitar la apropiación, la enseñanza, la transformación y, ¿por qué no?, algunas startups que empiecen a demandar a estos grandes centros de cómputo y estos grandes centros de enseñanza inteligencia artificial. Finalmente, adentro pues hay un montón de actores en los cuales pues necesitamos de ustedes, empresarios. Eso en general la estrategia de inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues miren las capacidades que tienen. ¿Qué implica este mapa? Los colores oscuros o cafés oscuros, pues es donde tenemos una baja capacidad de desarrollar arenas para poder llegar a dar desarrollo de ecosistema de inteligencia artificial, pero hay una parte que es fuerte en amarillo, azul, verde y amarillo, donde se pueden tener altas capacidades de desarrollo. ¿En qué particularmente? En ecoturismo o turismo tech, salud tech, edutech, agrotech, comercio y fintech. Estas son las principales arenas donde ya no solo tenemos necesidades de cadena de valor, lo presentábamos en el Compass de reindustrialización. En su momento este gobierno presentó apuestas importantes alrededor de estas mismas arenas tecnológicas que nos van a generar la necesidad de poder hacer esa transformación de estos modelos. Tenemos fuerte apuesta en agricultura, turismo y salud, pero más importante, tenemos ahí aún un territorio desconectado. ¿Qué hacer con ese territorio desconectado? Pues ahí tenemos primero que llegar con internet de última milla, tenemos que conectar varias partes del territorio nacional, pero también tenemos que generar capacidades físicas de necesidades de desarrollo de industrias. ¿Cuáles son los pilares? Ya lo he venido desarrollando. Estos fueron los 3 pilares que se discutieron en la ministerial. Desarrollo del ecosistema de IA, crear y fortalecer un entorno que favorezca el avance de la IA. Colombia es líder y quiere mantenerse como líder en el desarrollo, la producción de inteligencia artificial para el país, pero también para poder llegar a ser parte de la región. Educación y apropiación de la IA, fomentar formación y adopción de la IA y finalmente gobernanza de la IA. Esa parte de gobernanza nosotros estamos trabajando muy fuerte con el Congreso, discutiendo aquellos, acabamos de acompañar la instalación de la comisión accidental en la comisión sexta del Senado para poder darle un mecanismo de regulación y gobernanza adecuado que permita nuevamente el desarrollo de esta estrategia. ¿En qué hemos avanzado? Pues vamos, esta es digamos la diapositiva que explica lo que ya está desde el punto de vista de la política pública andando. Ustedes entienden que la política pública a veces requiere un proceso de estructuración, un proceso de pensamiento de esa estrategia y finalmente lo que implica el desarrollo desde el punto de vista de las acciones. 2 grandes centros país de IA que son USME y Zipaquirá, como ya los mencioné, 60, estamos llevando a ver si son 70 centros en las regiones. Microcentros virtuales. ¿Por qué microcentros virtuales si esto no es menor? Los microcentros virtuales son aquellos que nos van a permitir poder brindarle infraestructura
al ecosistema desde el sector público, desde la política pública, mientras podemos construir nuestra propia capacidad de computación, nuestra propia capacidad de enseñanza y de producción. Ya les hablé de la primera facultad de IA en América Latina, en Sudamérica, 1 millón de colombianos formados en habilidades digitales. Esto avanza muy fuerte. Aquí hemos tenido colaboración del sector privado, queremos seguir teniendo colaboración del sector privado. Y el marco regulatorio importante, la ley de datos, va para segundo debate. Ha sido bien trabajada, ha sido una ley que se ha venido conversando con el sector privado, con la sociedad, con la academia, con el Congreso. COMPES de inteligencia artificial. Acabamos de cerrar los comentarios, espero que muchos de ustedes hayan participado por parte del Departamento Nacional de Planeación, por parte de MINTIC, los comentarios que se hicieron a las acciones. Vamos a trabajar desde el gobierno para poder hacer una propuesta mucho más consistente y agradecemos ese trabajo. Y un posicionamiento internacional, como ya lo he venido mencionando. Educación y apropiación de la IA. Nosotros realmente nos preocupa mucho, hay una baja desarrollo de habilidades, pero ¿dónde queremos llegar como gobierno nacional? Nosotros queremos hacer una apuesta desde el inicio y eso lo hemos venido trabajando con el Ministerio de Educación recientemente, lo hemos venido trabajando también con el Ministerio de Cultura, lo hemos venido trabajando con el SENA, que empecemos de darle pensamiento algorítmico, pensamiento lógico, y también una capacidad de poner a pensar a los colombianos para poder desarrollar. La inteligencia artificial, para poder usarla de manera adecuada, requiere que uno sepa hacerse las preguntas correctas. Nosotros venimos de un sistema educativo, al menos el que me tocó a mí, donde nos enseñaban a dar respuestas correctas. Ahora necesitamos que nuestros colombianos, no solo los niños y los jóvenes que ya están en proceso de formación, se hagan preguntas correctas, sino que necesitamos hacer un esfuerzo muy grande de reconversión de fuerza laboral para que se haga preguntas correctas, para que pueda usar, apropiar la inteligencia artificial y por qué no desarrollar. ¿Por qué esto es importante? Porque va a haber, y eso es inevitable, impactos en sectores e industrias de esta entrada de esta tecnología. Nosotros ya sabemos que la IA es una General Purpose Technology. Ya eso está definido y está desplazando trabajos rutinarios. Y es ahí donde tenemos que hacer como apuesta de política pública un desarrollo muy fuerte para poder cambiar las cualificaciones de estas personas que podrían verse afectados en industrias que estaban afectadas por la IA desde el punto de vista de la acción y tareas rutinarias. La IA afecta muy fuerte es la parte rutinaria, la parte que es crítica, la parte que es de generación de creatividad, explota la capacidad de generación de empleo y de creación de valor. Entonces hay que hacer el balance adecuado y esos son de los riesgos que necesitamos considerar en el desarrollo de esta estrategia completa. Líneas estratégicas de política pública, yo creo que aquí vuelvo y ya refuerzo lo que hemos venido hablando. Me gusta enfatizar mucho la estrategia de infraestructura de IA. ¿Por qué? Porque esto no solo vincula al Viceministerio de Transformación Digital, sino que vincula muy fuerte al Viceministerio de Conectividad. Con el viceministro Jurado se está trabajando de manera rápida en la posibilidad de lograr la meta que tiene el Plan Nacional de Desarrollo del 85% de conectados a Internet, fijo o móvil. Y eso requiere del sector privado. Nosotros no llegamos solos. Nosotros necesitamos de trabajar de manera conjunta. Siempre se ha venido trabajando con las diferentes acciones que han pasado alrededor de la región. Aquí queremos aprender, seguir construyendo y el trabajo ahí es mancomunado. Y regulación de riesgos, la IA responsable que garantice principios éticos y protección de los derechos humanos, porque no podemos desconocer que, ahorita hablaban de los riesgos que puede tener la IA. La IA tiene riesgos, nosotros los hemos escuchado, nosotros lo hemos vivido quizás en algunos casos de cosas que nos parecen extrañas. Lo importante es poder identificar cuáles son riesgos que ponen en, digamos, alto riesgo lo que es
el ser humano, que lo que es la integridad humana. Eso es lo que se está trabajando de manera conjunta, es una invitación muy fuerte. No podemos estar solos desde el Ministerio TIC, no podemos estar solos desde el gobierno, no podemos estar solos desde el sector legislativo para avanzar en esto. Posicionamiento internacional, pues ya lo he mencionado, Colombia lideró, primero convocó, hizo la convocatoria, invitó y lideró esta reunión ministerial, y creo que tener una declaratoria como la declaratoria de Cartagena que lideró y logró el ministro Liscano en más de 17 países es muy importante para lo que sigue. Incluso la OEA quiere ver muy bien los principios que ahí se discutieron. Incluso lo discutimos con la Unión Europea, lo discutimos con UNESCO, lo discutimos con los diferentes expertos internacionales de estos pasos. Aprovechamiento de la IA, implementación de la IA no solo depende de infraestructura e inversión, sino también de las condiciones sociales y culturales. Las arenas que hablábamos es importante. Ya en la educación, maestros y estudiantes siguen siendo esenciales en la transformación educativa. La IA debe complementar la esencia humana en el aprendizaje, lo que hablamos ahora, aprender a preguntarnos es importante. Regulación debe ser ética, constante y adaptativa, y se logró la firma de la Declaratoria de Cartagena. ¿Qué desafíos tenemos? Pues seguridad y privacidad, pero tenemos regulación que nos ayuda a esto. Lo importante de esta discusión abierta es ver cómo podemos adaptar las cosas. Uso ético y responsable, falta de preparación en materia de TI. A mí esta parte me preocupa mucho y aprovecho este espacio donde están todos ustedes. Yo sigo y miro las cifras nuevamente que les mencionaba ahora de la adopción, la adaptación y el uso de la inteligencia artificial en el sector empresarial, el tejido empresarial colombiano. Si les estoy dando los datos de aquello que queda registrado de las empresas formales del país en el DANE, con una adopción tan baja, con una poca inversión en investigación y desarrollo, creo que Mónica lo hablaba ahora, la inversión en investigación y desarrollo en el empresariado colombiano es baja en general, es aún más baja en inteligencia artificial. Ahí necesitamos prepararnos fuertes. Eso es un reto de ambas partes. Nosotros queremos, vengan, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos hacer? Pero cuando uno mira aquellas que lo hicieron y empezamos a observar cuál es alguna medida de desempeño de estas empresas, es muy alta. Es decir, ¿cómo logramos que nuestro empresariado pueda ver el valor que genera esto? Y cómo logramos que esa adopción, al ser responsable, también nos acompañen desde la política pública a dar respuestas a los impactos que no pueden ser positivos. Por ejemplo, desplazamiento del trabajo. Y si eso es así en el sector formal, en las MIPYMES, en las pequeñas, medianas y grandes, ¿qué podemos hablar del tejido empresarial informal? De lo que nosotros llamamos los micronegocios, que quizás están en una etapa de desarrollo donde pueden ser altamente productivos. Nosotros sabemos que los micronegocios del país, el 33% tienen alta productividad. Están en esa senda que podrían sobrevivir y hay que darles ayuda. Hay otros que son de supervivencia. ¿Cómo logramos que ese altamente productivo micronegocio pueda también entrar en esta línea de trabajo de adopción de la IA? Conectividad y tecnología para cambiar la vida. Ese es el lema del Ministerio TIC. Ese es el lema y lo que me ha pedido el ministro Mauricio Liscano que les presente el día de hoy. La estrategia está en construcción, es dinámica y activa, como ustedes lo saben, es dinámica y activa como es esta tecnología. Nosotros queremos flexibilidad para poder saber que no estamos ni regulando ni deteniendo tal vez algo que ni siquiera conocemos. Entonces aquí el llamado es, trabajemos juntos, estemos pendientes de la política pública a medida en el COMPES, aprovechemos un trabajo conjunto para poder lograr conectividad, infraestructura, apropiación, uso y desarrollo y producción de la IA y investigación y desarrollo. Muchas gracias, un saludo muy especial. Gracias por la compañía en la